En los días grises, pero con el sol por dentro, en los que fui estudiante en París, trabajé en cuanta ocupación tuve a la mano, lo suficiente para permanecer allá y tener tiempo de escribir y leer y vivir la ciudad con sus incesantes sorpresas. Una de las ocupaciones más divertidas y que me obligaba literalmente a conocer y tocar la piel de la ciudad fue pegar carteles por las calles. Primero una capa de engrudo y luego extendía con cuidado el cartel que venía doblado meticulosamente en 4, 6 u 8. París, en los 70s y 80s, era la ciudad que más papeles tenía pegadas en las calles. El teatro y el cine y los espectáculos ocupaban todo el escenario urbano. En todas las paredes y hasta en los postes había carteles que anunciaban lo que sucedía en la ciudad. La mayoría eran anuncios tipográficos, carteles en el sentido clásico del término, prodigios de diseño algunas veces, lecciones de tipografía urbana siempre. Nos pagaban por cartel pegado. Casi siempre lo hacíamos encima de otros que estaban antes, anunciando algo que ya había sucedido y cuyo término, por lo tanto, había expirado. Había una regla no escrita de respetar siempre los carteles que todavía eran vigentes. Pero había detrás de los pegadores de carteles, espiando nuestros pasos, un personaje temido y a la vez admirado por todos nosotros. Un artista cuyo arte consistía en desgarrar los carteles que acabamos de pegar y hacer con esas desgarraduras una especie de collages que la verdad eran maravillosos. Entre nosotros era el artista más famoso de París. ¿Quién iba a apreciar mejor su arte que nosotros, los pegadores de carteles? Pero si nos daban a pegar un cartel especialmente atractivo, ya sabíamos que detrás de nosotros él iría despegándolos, destrozándolos, o con el término que a él le gustaba usar y que a mí siempre me pareció un hallazgo, lacerándolos. En una ocasión lanzaron un cartel que incluía imágenes de Dubuffet y no duraron nada pegados. El lacerador de carteles no dejaba uno entero. Se llamaba Villeglé, aunque más bien debería decir se llama Jacques Villeglé, porque vive y acabo de encontrarlo durante una retrospectiva de su obra en el Centro Pompidou. Un hombre pequeñito con un sombrero de fieltro, notablemente más pequeño que su cabeza, como se usaban en los 60s. Sonreía afablemente a quienes le pedíamos autógrafos y enfático nos decía: ahora sí se los doy. En los 60s y 70s no, ni siquiera creíamos en la autoría. Y es cierto, pensaban que era parte de una voluntad colectiva. Incluso inventó una firma para ese anonimato. Un nombre anónimo y un apellido lacerado. Muchas de sus obras fueron firmadas así, Anónimo Lacerado. Le conté que yo era de los que pegaban lo que él despegaba y que entre nosotros gritar "ahí viene Villeglé" era la señal de alarma. Si él arrancaba nuestros carteles, no nos los pagaban. Me dijo muy serio que entonces, sin saberlo, yo era parte de ese taller renacentista anónimo del siglo XX que produjo miles de carteles lacerados. La vida da vueltas y tantos años más tarde, 1000 hojas después, en una ciudad de París donde desde hace años se ha prohibido pegar carteles, recorro palmo a palmo su exposición y me viene a la memoria el olor del engrudo que usábamos para pegarlos. Se lo digo y sonríe. Para que un cartel fuera bien desgarrado, me dice, una parte tenía que quedarse bien pegada. Un eficiente pegador de carteles con un buen engrudo era indispensable en mi arte. Muchas gracias. Me río con él por la exagerada afirmación que hace, típica del espíritu de los 70s, en el que hasta Michel Foucault cuestionaba la existencia del autor como se le entendía hasta entonces. Vemos juntos la época política de sus desgarraduras, cuando escribió sobre el abuso de la sociedad anunciante sobre los ciudadanos, que todos éramos rehenes por los ojos de los políticos publicistas. Vemos sus películas experimentales de los 40s y 50s, su divertido despliegue de juegos tipográficos políticos y esotéricos, antecedentes escuetos de los grafitis más contemporáneos. Curiosamente, algunos días después, ya de regreso en México, releo Nocturno de San Ildefonso
y surge una inesperada referencia a Villeglé, no intencionada, en ese poema que Octavio Paz escribió en los años 70, cuando describe calles vacías y luces tuertas, hablando del México de los 30, hablando de la distancia que había entre el San Ildefonso, que era su escuela, y el Zócalo. De pronto convierte al viento en anónimo lacerado, porque en la línea 22 del poema dice Octavio Paz: el viento indiferente arranca en las paredes anuncios lacerados. La confluencia de estos recuerdos, propios y ajenos, me hace pensar que finalmente toda memoria es como un anuncio lacerado, jirones que se unen con otros en azarosa sobreposición de planos y que nos hacen ser eso, apenas lo que somos.